Es y seguirá siendo por mucho tiempo una de las obras más complejas, caras e importantes en ejecución en España, la Y vasca, y aunque el calendario para verla terminada hace tiempo que se empezó a consolidar, comienza a comprobarse que habrá retrasos y complicaciones que te cuento en este vídeo. Ya hemos hablado de este proyecto y sus accesos a las ciudades en varios vídeos del canal. La Y vasca, la red de alta velocidad que unirá las tres capitales de Euskadi e Irún con Francia y España y que tras muchos años de obras y un alto presupuesto aún tiene trabajos para rato, con la integración en las ciudades encontrándose problemas y dificultades y que ahora parecen retrasar los planes, aunque con matices. Todo también a la espera de pasos para el tramo entre Vitoria y Burgos que la conecte del todo a máximas prestaciones con el resto del país y que podría irse también más allá del 2030. Estos días se ha dado a conocer que la reforma de Atocha, la gran terminal de San Sebastián, se retrasará un año. El túnel hasta Bilbao, que dará acceso a la nueva Abando, se acabaría en torno a 2033 y por ahora no hay fechas para el proyecto en Vitoria, que incluirá una nueva integración de las vías a su paso por la capital vasca y la remodelación en profundidad de su estación. Proyectos que hemos abordado en dos vídeos del canal y el de Vitoria lo haremos pronto. Todo esto llega tras las palabras del consejero Iñaki Arriola, donde ha explicado un nuevo calendario para lo pendiente en la alta velocidad vasca, cuyo funcionamiento se sigue anunciando para el 2027, si todo va bien, pero con muchos matices, ya que aunque los trenes rápidos lleguen a estas ciudades, habrá mucho por hacer, siendo San Sebastián la ciudad que antes debería tenerlo todo listo, a pesar del retraso anunciado estos días. Pero en Bilbao, dada la envergadura de la obra en torno a Abando y Vitoria con los retrasos existentes, tendrán que esperar. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El gobierno vasco, que es el principal encargado de sacar adelante las obras en marcha, ha revisado las fechas de finalización de los dos últimos tramos del trazado guipuzcoano, tras asumir formalmente estos días que se encargará de construir la obra civil del túnel soterrado de 6 kilómetros por el que la alta velocidad llegará también a Bilbao. Además, las obras en la estación de Atocha, ahora patas arriba, se van a demorar hasta finales de 2025, un año extra, y ha indicado que la conclusión del soterramiento en Bilbao se va a ir al 2033 si todo va bien, cosa siempre difícil en obras de tal magnitud, dejando además en interrogante el calendario sobre cuándo se afrontará la entrada soterrada en Vitoria. Recordemos que el túnel de entrada a Bilbao-Abando discurrirá desde la estación provisional de Basauri, que acogerá los trenes rápidos desde el 2027 hasta el centro de Bilbao, incluyendo la nueva estación en el Bocho soterrada, proyecto del que hemos hablado en varios vídeos del canal, una obra presupuestada en 226,5 millones de euros, mientras que Adif realizará la superestructura ferroviaria con un presupuesto inicial de 53,5 millones de euros. El túnel será lo que más cueste acabar y lo que ahora se ha retrasado hasta el 2033. Esperemos que ya con la nueva estación acabada, si bien son muchas las voces que sospechan que el proyecto, dada su magnitud y complejidad, irá mucho más allá de dicho año. El otro punto caliente está en Vitoria-Gasteiz, donde se multiplican las dudas sobre el soterramiento de vías a su paso por la ciudad, porque no hay fecha para que el gobierno vasco asuma en encomienda la gestión de las obras. Tampoco se sabe cuándo Adif concluirá el nudo de Bergara, el punto de conexión de la Y, que acumula retrasos y del que el gobierno vasco se queja de poca información por parte del gobierno central. Sin embargo, esto no ha hecho retrasar los planes de que veamos a los primeros trenes de alta velocidad comunicar las tres capitales vascas en el ya más que mencionado año 2027, pero con mucho por hacer, algo muy habitual en otros puntos de España, con las obras de reforma de la estación vitoriana comenzando, las de Atocha en Donosti ya acabadas, o eso se espera, y llegando a Basauri, a las puertas de Bilbao, en la estación provisional, y eso sí, al menos durante unos cuantos años, con unos trenes circulando a distintas velocidades y anchos entre Vitoria y Burgos.
Los retrasos en los calendarios de todos los plazos de esta gran obra son más que comunes casi desde sus inicios. De hecho, hasta hace no tanto se defendía la idea de que el 1 de enero de 2024 empezarían a funcionar los trenes por esta nueva red, incluso con detalles como el precio de 8 euros en los trayectos entre las capitales vascas, servicios avant que prestaría Euskotren, otro detalle lleno de incertidumbres, ya que de momento no se han comprado ni anunciado en planes la compra de nuevos trenes que puedan prestar ese tipo de servicio para la empresa de transportes vasca. Otro de los detalles que se ha destacado es el recelo con el relevo en el Ministerio de Transportes tras una legislatura de buen entendimiento y avances con la ya exministra Raquel Sánchez y el nombramiento de Óscar Puente como nuevo responsable de este área. Un relevo que tendrá que cerrar además el traspaso de las líneas de cercanías a Euskadi antes del próximo mes de marzo de 2024 y que formó parte del acuerdo para el nuevo gobierno con el PNV. Tampoco podemos olvidar los retrasos más que notables que acontecen en Francia, la otra gran clave para el buen desarrollo de la Y vasca, ya que las mejoras en las conexiones con el país vecino son determinantes con un gobierno francés que sigue dilatando sus obras, a pesar de los avances en el lado español. El cuarto lugar clave será Irún, que además servirá de punto de unión con Francia y que parece ir a buen ritmo, no tanto lo mucho que queda aún por avanzar en el otro trazado clave para Euskadi, la conexión con Navarra, aún por fijarse al 100% el punto de unión y trazado final, aunque todo hace pensar que será por Vitoria, tal y como os conté hace muy poco en otro vídeo del canal. Muchas cosas aún por hacer y con un calendario lleno de incertidumbres, pero que esperemos se vayan concretando y no haya más sobresaltos o imprevistos, que en obras así siempre es mucho decir y de la que seguiremos muy atentos para contar todo lo que vaya aconteciendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.